Dicen las antiguas sagas que el mundo nórdico nunca estuvo destinado a durar para siempre. No como en otras culturas, donde los dioses gobiernan eternamente desde lo alto, sino como un tejido frágil, que tarde o temprano se desgarra bajo el peso de su propio destino. Los escaldos, poetas de fuego y hielo, recitaban en los salones de los jarls que incluso los dioses, con todo su poder y su gloria, tenían una muerte esperándolos. Y ese final tenía un nombre que estremecía a quienes lo escuchaban: Ragnarok. El Ragnarok no era un simple fin. No era solo destrucción, ni solo apocalipsis. Era la consumación de todo lo que había sido tejido en las raíces del Yggdrasil, el árbol cósmico que unía los 9 mundos. Allí, entre sus ramas infinitas y sus raíces que se hundían en lo más profundo, estaba escrito que llegaría el día en que los lobos devorarían al sol y la luna, la serpiente Jormungandr se alzaría desde el mar, y los dioses marcharían hacia su última batalla. Pero antes de llegar al final, el Ragnarok era precedido por señales, augurios que anunciaban la caída. Se hablaba del Fimbulvetr, el invierno de los inviernos. 3 inviernos seguidos, sin veranos entre ellos, envolverían al mundo en una helada interminable. Las nieves cubrirían montañas y llanuras, el sol apenas alumbraría un resplandor débil detrás de las tormentas, y los hombres lucharían entre sí por el alimento que se extinguía. Hermanos contra hermanos, padres contra hijos, la humanidad devorándose a sí misma mientras los dioses observaban desde lo alto, sabiendo que el tejido del destino se acercaba a su quiebre. En Asgard, los Aesir se reunían en el consejo. Odín, el padre de todos, de barba gris y un solo ojo, observaba con la mirada fija en lo inevitable. Sus cuervos, Hugin y Munin, volaban sobre los mundos y regresaban con noticias sombrías. Thor, el poderoso dios del trueno, blandía a Mjolnir con furia, impaciente por aplastar a los enemigos que se acercaban. Freyja lloraba lágrimas de oro, consciente de que la belleza y la fertilidad también serían arrasadas. Loki, encadenado en su tormento, aguardaba el momento de romper sus ataduras y desatar la traición final. Los signos se acumulaban. Skoll y Ati, los lobos que desde el inicio de los tiempos perseguían al sol y a la luna, finalmente alcanzaban a sus presas. El cielo se oscurecía, el día se convertía en noche, y las estrellas desaparecían del firmamento. Los hombres, perdidos en la oscuridad eterna, comprendían que su tiempo se agotaba. En el mar, Jormungandr, la serpiente del mundo, despertaba de su letargo. Su cuerpo era tan enorme que rodeaba la tierra entera, y cuando emergía de las aguas agitaba tormentas capaces de hundir montañas. Sus fauces escupían veneno que envenenaba cielo y tierra, y cada movimiento suyo anunciaba el caos. Desde el inframundo, el barco Naglfar era liberado de sus amarras. No estaba hecho de madera, sino de las uñas de los muertos. Durante siglos, cada hombre que moría sin cortar sus uñas contribuía con fragmentos a la construcción de esa nave maldita. Ahora, capitaneada por el gigante Hrym y acompañada por Loki, navegaría hacia la batalla final, cargada de gigantes y monstruos. Odín sabía que el destino no podía evitarse. Había colgado 9 noches del Yggdrasil, había sacrificado su ojo para beber de la fuente de Mimir, y aún así, ni su sabiduría ni su poder podían cambiar lo que estaba escrito. Lo único que le quedaba era prepararse para el combate, reunir a los Einherjar, los guerreros muertos que en el Valhalla entrenaban día tras día para este momento. Y así, las puertas de Asgard se abrieron, y desde el Valhalla emergieron los ejércitos de los caídos, armados y listos, gritando con voces que resonaban en los 9 mundos. El Hayarorn, el cuerno de Heimdall, guardián del Bifrost, sonó con un estruendo que atravesó los cielos. Ese sonido, más poderoso que cualquier trueno, anunció que el Ragnarok había comenzado. Los dioses marchaban al encuentro de su destino, no con esperanza de victoria, sino con la certeza de que su lucha era necesaria para que el ciclo se cumpliera. Porque el fin no era un vacío absoluto. Tras la destrucción, un nuevo mundo surgiría de las cenizas, verde y fértil, listo para ser habitado por los pocos que sobrevivieran. Y mientras dejamos a los dioses nórdicos preparándose para su última batalla, con el sonido del Hayarorn resonando en todos los rincones del cosmos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivos los ecos de los mitos que aún hoy nos recuerdan que incluso el fin puede ser comienzo. El sonido del Hayarorn seguía resonando en todos los rincones de Yggdrasil. Su eco llegaba hasta Niflheim, el reino del hielo eterno, hasta Muspelheim, la tierra del fuego abrasador, y hasta él, donde las almas de los muertos se agitaban inquietas.
El guardián Heimdall, erguido en el puente Bifrost, veía cómo los cielos se encendían en presagios. Los colores del arco iris que conectaban los mundos empezaban a quebrarse, como si la vibración del cuerno hubiera roto la armonía que lo sostenía. En Jotunheim, los gigantes escucharon la llamada y respondieron con rugidos que hacían temblar montañas. Desde sus fortalezas de hielo y roca, marchaban al unísono, levantando armas que parecían arrancadas del mismo caos primigenio. El gigante HRYM, al mando del barco Naglfar, lo conducía por las aguas turbulentas. Cada ola que golpeaba contra sus maderos de uñas desprendía un hedor insoportable, como si la muerte misma navegara sobre los mares. En Muspelheim, el gigante de fuego Surt alzó su espada flamígera. Su hoja ardía con un calor tan intenso que podía reducir montañas enteras a cenizas. Los fuegos de su reino no eran simples llamas, eran el fuego original, aquel que en el inicio del tiempo había chocado con los cielos de Niflheim para dar origen a todo lo creado. Ahora, ese mismo fuego regresaba no para crear, sino para consumir. Con un ejército de gigantes ígneos, Surt cruzaba los horizontes, dispuesto a reducir a cenizas todo lo que los dioses habían edificado. En el mar, la serpiente Jormungandr se retorcía, levantando olas que devoraban costas enteras. Su veneno se esparcía en el aire, enfermando a los hombres y marchitando los árboles. El rugido de sus fauces abiertas resonaba como un trueno interminable, y cada latido de su cuerpo colosal agitaba la tierra. En él, el reino de los muertos, la diosa Hela se erguía con la mitad de su rostro hermoso y la otra mitad podrida como un cadáver. Sus ojos brillaban con el rencor acumulado por siglos de desprecio de los dioses de Asgard. Ella guiaba a las legiones de los muertos, los deshonrados, los que nunca llegaron al Valhalla, hacia el campo de batalla. Allí, los guerreros olvidados tendrían su revancha. En Asgard, los dioses se reunían por última vez en consejo. Odín, con el rostro serio, se alzó en medio de ellos. Su voz era grave, como el trueno de 1000 tormentas. Hijos e hijas de Asgard, el destino ha llegado. Ninguno de nosotros escapará a la muerte, pero nuestra lucha será recordada mientras existan mundos. No peleamos para sobrevivir, sino para cumplir lo que está escrito y dar paso a lo que vendrá. Thor golpeó el suelo con Mjolnir, y las chispas se encendieron en la sala. Que vengan los monstruos, que vengan los gigantes. Si he de caer, que sea aplastando el cráneo de Jormungandr. Frey, señor de la fertilidad y las cosechas, se levantó también. Pero su rostro estaba sombrío, pues sabía que en la batalla final se enfrentaría a Surt y que su espada mágica, la que siempre lo había protegido, ya no estaba en su poder. La había entregado por amor, y ahora debía luchar sin ella, consciente de que el destino lo había marcado para la derrota. Frigg, esposa de Odín, miraba a su esposo con los ojos nublados por la tristeza. Ella sabía que Odín caería devorado por Fenrir, el lobo gigante, hijo de Loki. Nada podía cambiarlo, y sin embargo, en su mirada había orgullo por el coraje de los dioses que iban a enfrentar la tormenta final. Mientras tanto, en las cadenas que lo retenían, Loki se sacudía con una furia incontenible. Había sido castigado por sus crímenes, encadenado bajo la vigilancia de los dioses, con el veneno de una serpiente cayendo eternamente sobre su rostro. Pero ahora, al llegar el Ragnarok, sus ataduras se rompieron, y Loki, liberado, se unió al barco Naglfar para guiar a los enemigos de Asgard. Su risa resonaba como un trueno oscuro, anunciando la traición definitiva. Los dioses, los gigantes, los monstruos, los muertos, todos avanzaban hacia Vigrid, la llanura infinita donde se libraría la batalla final. Era un campo tan vasto que no tenía fin a la vista, y su suelo parecía haber estado aguardando por milenios la sangre de los combatientes. Y mientras dejamos a los ejércitos del caos marchando hacia Vigrid, y a los dioses de Asgard preparándose con el valor desesperado de quienes saben que no pueden vencer, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la fuerza de los mitos que nos enseñan que incluso los dioses no están libres del destino. La llanura de Vigrid se extendía hasta donde alcanzaba la vista, infinita y desolada, como si todo el cosmos hubiera vaciado allí sus ecos. Era un lugar sin refugio, sin sombra, creado únicamente para contener la batalla que definiría el destino de dioses, gigantes y hombres. Sobre ese suelo desnudo convergían las fuerzas del orden y del caos, las huestes de Asgard y los ejércitos de la destrucción. Odín, montado en Sleipnir, su caballo de 8 patas,
Encabezaba a los Einherjar, los guerreros caídos que habían sido llevados al Valhalla para entrenar por siglos para este día. Sus cascos brillaban como plata bajo un cielo ennegrecido, sus espadas relucían con la furia de los relámpagos, y sus voces, unidas en grito de guerra, estremecían la tierra. El padre de todos llevaba en su mano la lanza Gungnir, la que nunca erraba su blanco, y en su único ojo ardía la certeza de lo inevitable. En el horizonte, los gigantes avanzaban como una marea incontenible. Surt alzaba su espada de fuego, y su resplandor iluminaba la oscuridad como un sol sangriento. Cada movimiento de su arma abría grietas en la tierra, y los ríos ardían con su paso. HRYM guiaba el barco Naglfar, que había arribado a la costa, desbordando de cadáveres reanimados y de guerreros caídos en desgracia. Loki marchaba junto a ellos, riendo como un loco, sabiendo que su traición sería recordada hasta el final de los tiempos. En lo alto del cielo, el lobo Skoll devoraba los restos del sol, y Ati engullía la luna. El firmamento se volvió completamente negro, roto solo por las llamas de Muspelheim y los relámpagos que Thor desataba al girar su martillo. La serpiente Jormungandr emergía del océano, cada vuelta de su cuerpo desatando tsunamis que se estrellaban contra las costas de Vigrid. Su veneno caía del cielo como lluvia, quemando la tierra y oscureciendo el aire. El choque era inevitable. Heimdall, con su espada Ofud, se alzó en la primera línea, enfrentando a Loki, su eterno rival. El guardián del Bifrost, cuya vista y oído alcanzaban los confines del mundo, se lanzó contra el dios del engaño. Loki respondió con astucia, sus ojos ardiendo de odio y de risa maldita. Sabían que uno no sobreviviría al otro. Thor, con un rugido que superaba el estruendo de la tormenta, se abrió paso entre los gigantes, aplastando cráneos, destrozando armaduras, dispersando huestes enteras con cada golpe de Mjolnir. Su destino lo llevaba directamente hacia Jormungandr, y aunque el aire estaba envenenado y sus pulmones ardían con cada respiro, avanzaba con la furia incontenible del trueno. Odín, en lo alto de su caballo, divisaba al lobo Fenrir, más grande que cualquier montaña. Sus fauces se abrían hasta alcanzar el cielo y la tierra al mismo tiempo, y de su boca brotaban llamas negras. El padre de todos sabía que esa bestia era su destino, el enemigo contra el cual ninguna estrategia ni arma le darían victoria. Aún así, con un grito que resonó en los 9 mundos, espoleó a Sleipnir y cargó hacia él, dispuesto a enfrentar su final con honor. Las espadas chocaron, las lanzas se rompieron, el suelo se tiñó de sangre. Vigrid se convirtió en un infierno donde cada golpe resonaba como el latido de un cosmos moribundo. Los Einherjar caían, los gigantes se desplomaban, y los dioses luchaban con la furia de quienes sabían que no había mañana. Y mientras dejamos a Odín lanzándose contra Fenrir, a Thor enfrentando el veneno de la serpiente del mundo y a Loki midiendo fuerzas contra Heimdall, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive el eco de una batalla que, aunque mítica, sigue resonando en el alma de todos los que escuchan. La batalla en Vigrid rugía como un océano desatado. El suelo temblaba con cada choque de espadas, cada rugido de bestia y cada estallido de relámpago. Los 9 mundos parecían haber volcado su furia en aquel campo infinito, donde el destino se cumplía sin compasión. Odín, montado en Sleipnir, avanzaba entre los cuerpos de los caídos con la lanza Gungnir firmemente asida. Su mirada, profunda y sombría, buscaba a Fenrir, el lobo cuyo destino estaba atado al suyo desde tiempos inmemoriales. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Fenrir rugió, abriendo sus fauces descomunales, tan vastas que podían engullir cielo y tierra. De su boca brotaba fuego oscuro, y cada exhalación era como un viento de muerte que arrancaba árboles invisibles y hacía retroceder incluso a los más valientes. Odín no vaciló. Espoleó a Sleipnir, que galopó con sus 8 patas a una velocidad imposible, como si cabalgara sobre el aire mismo. Gungnir voló en su mano, brillante como el relámpago, y fue lanzada directamente hacia el corazón de la bestia. Pero Fenrir no era un enemigo común. De un salto prodigioso, esquivó la lanza y la atrapó en sus fauces, partiéndola como si fuera una rama frágil. Odín no retrocedió. Se lanzó contra él, espada en mano, sabiendo que aquel era su fin. El lobo cayó sobre él con furia descomunal. Sleipnir relinchó, intentando esquivar el ataque, pero las fauces de Fenrir eran demasiado rápidas. En un instante, Odín desapareció en la boca de la bestia.
El padre de todos, el sabio que había colgado del Yggdrasil, el dios que había sacrificado su ojo por la sabiduría, fue devorado por el monstruo que los dioses nunca pudieron encadenar para siempre. Un silencio pesado recorrió la llanura, como si incluso el caos reconociera la magnitud de aquella caída. Pero el destino no había terminado. Vidar, hijo de Odín, vio la muerte de su padre y avanzó con determinación. Era un dios silencioso, que pocas veces había intervenido en los asuntos del mundo, pero cuyo propósito estaba reservado para este momento. Con una sandalia forjada a partir de todos los restos de cuero que los hombres habían desechado a lo largo de los siglos, Vidar pisó la mandíbula inferior de Fenrir, con la fuerza de toda su furia contenida, hundió su espada en el corazón del lobo. Fenrir aulló con estrépito, sacudiendo la tierra, y finalmente cayó muerto, derramando un río de sangre oscura sobre Vigrid. Mientras tanto, Thor avanzaba hacia su destino. Jormungandr se erguía frente a él, su cuerpo colosal rodeando la llanura. Cada respiración de la serpiente envenenaba el aire, y cada golpe de su cola hacía estremecer los cimientos del mundo. Thor alzó a Mjolnir, que brillaba con rayos y tormentas, y se lanzó contra el monstruo. El choque fue titánico. Martillo contra escamas, relámpagos contra veneno. Thor golpeaba una y otra vez, destrozando fragmentos del cuerpo de la serpiente, mientras Jormungandr lo envolvía en sus anillos interminables. El aire se volvió irrespirable, saturado de toxinas que mataban todo lo que tocaban. Pero el dios del trueno no cedió. Con un último esfuerzo, alzó a Mjolnir y lo descargó con toda la furia de su ser directamente en la cabeza de la serpiente. El cráneo de Jormungandr estalló en un rugido cósmico, y la bestia cayó muerta, sacudiendo la tierra con su cuerpo descomunal. Thor, jadeante, dio 7 pasos hacia atrás, tambaleándose. Había vencido al enemigo de su vida, pero el veneno ya corría por sus venas. Su rostro se tornaba pálido, su respiración se volvía difícil. Con un último rugido, el dios del trueno cayó, víctima del veneno de la serpiente, cumpliendo así el destino que había sido tejido para él desde el inicio. En otra parte del campo, Heimdall y Loki luchaban cuerpo a cuerpo. El guardián del Bifrost, con su espada Ofud, bloqueaba cada ataque del dios del engaño, mientras Loki, ágil como la serpiente que era en espíritu, respondía con ferocidad. Ambos combatieron con un odio antiguo, conscientes de que estaban unidos en un destino inquebrantable. Finalmente, cada uno logró asestar al otro un golpe mortal. Loki cayó con una risa amarga, mientras Heimdall expiraba con el orgullo de haber cumplido su deber. El campo de Vigrid estaba cubierto de dioses, gigantes y monstruos muertos. El cielo ardía con las llamas de Surd, cuya espada seguía elevándose para envolver al mundo entero en fuego. El aire olía a sangre, veneno y ceniza. El Ragnarok estaba cumpliéndose con una precisión cruel, como si cada detalle hubiera sido escrito en las runas del destino mucho antes de que el primer dios naciera. Y mientras dejamos el campo de batalla con Odín devorado por Fenrir, Thor muerto tras derrotar a la serpiente del mundo, y Loki y Heimdall cayendo juntos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive la última batalla de los dioses y nos recuerda que incluso en el fin hay gloria. El fragor de la batalla se mezclaba ahora con un rugido más profundo, más antiguo que cualquier espada o grito de guerra. Era el rugido del fuego primordial, el mismo que en los albores del tiempo se había encontrado con los cielos de Niflheim para dar origen a la creación. Surd, el gigante de Muspelheim, avanzaba entre los cadáveres con la espada en alto, y cada destello de su arma convertía la noche en un amanecer sangriento. Las llamas lo rodeaban, brotando de sus pasos como si la misma tierra estuviera hecha de brasas. El cielo se teñía de rojo ardiente, y las nubes se deshacían en columnas de humo. Los hombres que miraban desde Midgard, los pocos que aún resistían, comprendían que ya no había escapatoria. El mundo entero se encontraba en la senda del fuego. Los dioses que todavía se alzaban intentaban resistir. Frey, sin su espada mágica, se enfrentó directamente a Surd. Su valor era inconmensurable, pero su destino estaba sellado. Frey levantó su cuerno y llamó a las fuerzas de la fertilidad, a los vientos y a los campos que habían florecido bajo su cuidado, pero las llamas lo consumieron. Surd descargó su espada ardiente contra él, y el dios cayó, su cuerpo reducido a cenizas, dejando tras de sí la certeza de que incluso la vida más fértil podía perecer en el fuego. Los Einherjar, aquellos guerreros que durante siglos habían entrenado en el Valhalla, luchaban con bravura contra los gigantes y los muertos que surgían desde él.
Sus gritos de guerra se entremezclaban con los aullidos de bestias y el crujido de escudos. Pero por cada enemigo que derribaban, otros 10 surgían, como si la propia tierra se abriera para vomitar legiones interminables. El Bifrost, el puente de colores que unía los mundos, estalló en fragmentos de luz al ser atravesado por los ejércitos de Muspelheim. Las chispas se dispersaron como estrellas moribundas, y con ello, la última conexión entre los mundos quedó destruida. Ahora, Asgard, Midgard y los reinos restantes estaban aislados en su condena, prisioneros de la tormenta de fuego que se expandía. La serpiente del mundo yacía muerta, pero su veneno seguía corrompiendo el aire y el mar. Fenrir estaba abatido, pero su sangre negra formaba ríos que ardían al contacto con las llamas de Surd. Los cuerpos de Thor, de Odín, de Heimdall, de Loki, de Frey, yacían en la llanura, recordando que el destino no distinguía entre héroes y traidores. El fuego comenzó a elevarse más allá de Vigrid. Los bosques de Midgard ardieron en cuestión de instantes, los ríos se evaporaron, y las montañas se derritieron como cera. Los 9 mundos fueron alcanzados uno a uno. En Niflheim, el hielo eterno se fracturó bajo las brasas que lo devoraban. En Jotunheim, las fortalezas de los gigantes se derrumbaron como rocas quebradizas. En Alfheim, el reino de los elfos de la luz, las praderas resplandecientes fueron consumidas hasta volverse cenizas. Incluso el reino de los muertos, ardió en silencio, mientras las almas atrapadas vagaban entre llamas que ni la muerte podía apagar. El Yggdrasil, el árbol del mundo, tembló como nunca antes. Sus ramas crujieron bajo el peso del destino, y sus raíces fueron alcanzadas por el veneno de Jormungandr y las llamas de Muspelheim. El fresno cósmico, sostén de toda la existencia, se inclinaba como si fuera a quebrarse, y en su gemido se escuchaba el dolor de todos los mundos que se extinguían con él. Y, sin embargo, en medio de la destrucción, los antiguos poemas hablaban de un misterio. No todo se perdería. En el tronco del Yggdrasil, ocultos en el bosque de Jodmimishholt, 2 seres humanos se refugiaban del fuego, Lif y Liftrasir. Ellos bebían el rocío del árbol y aguardaban el fin de la tormenta, destinados a repoblar la tierra cuando el sol renaciera. El ciclo no terminaba en vacío absoluto, sino en renacimiento. El Ragnarok seguía su curso. Surd, con la espada flamígera en alto, descargó un golpe final que no cayó sobre un enemigo, sino sobre el cosmos entero. Sus llamas envolvieron cielo y tierra, y los 9 mundos fueron consumidos en un solo mar de fuego. La creación entera ardió como un pergamino en manos del destino, dejando tras de sí un silencio tan vasto que ni los dioses podían romperlo. Y mientras dejamos el eco de ese golpe que consume todo lo que fue, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive el ciclo eterno, la certeza de que todo lo que nace muere, y todo lo que muere puede volver a nacer. El silencio que siguió a la llama de Surd fue absoluto, un vacío tan denso que parecía absorber todo sonido, toda memoria. El estrépito de las espadas, los rugidos de los monstruos, los gritos de los dioses y el crujir del Yggdrasil habían cesado. Solo quedaba una quietud que oprimía el alma, como si el universo entero hubiera sido borrado en un solo respiro. Las llamas ardieron hasta consumirlo todo, pero incluso el fuego tiene un final. Lo que había sido mundo quedó reducido a cenizas, flotando en un vacío gris. No había cielo, ni tierra, ni mar, solo fragmentos calcinados de lo que alguna vez fue vida. Pero en medio de esa desolación, algo comenzó a moverse. Desde lo profundo del Yggdrasil, que aunque herido no había perecido del todo, surgieron Lif y Liftrasir. 2 seres humanos, los últimos, que se habían refugiado en el bosque de Jodmimishholt mientras la tormenta de fuego devoraba el cosmos. Habían sobrevivido bebiendo el rocío del árbol, ocultos entre sus raíces, protegidos por un misterio que los dioses nunca revelaron del todo. Ellos emergieron, temblorosos, con la mirada perdida en un horizonte vacío. El aire aún olía a humo y veneno, pero ya no había llamas devorándolo todo. El sol, que había sido engullido por el lobo Skoll, volvió a surgir en el cielo. No era el mismo astro, sino su hija, nacida para reemplazarlo, destinada a brillar donde su madre había caído. La luz regresó lentamente, tímida al principio, pero pronto iluminó las cenizas del mundo. Y entonces, lo imposible ocurrió. Allí donde todo había sido arrasado, brotaron los primeros brotes verdes. Pequeños tallos surgían de entre la ceniza, frágiles pero obstinados. En los ríos que habían sido evaporados, las aguas comenzaron a fluir de nuevo,
purificadas por la tormenta. Los pájaros cantaron, como si hubieran estado esperando este momento desde siempre. El mundo, reducido a ruinas, empezaba a renacer. Los dioses no regresaron tal como eran, pero algunas de sus esencias sobrevivieron en los susurros de la nueva tierra. Bolde, el dios luminoso que había muerto mucho antes del Ragnarok, volvió del reino de él. Su presencia era un símbolo de esperanza, de reconciliación, de una paz que los antiguos Aesir nunca habían podido alcanzar. Con él regresó Hodr, su hermano ciego, y juntos caminaron por la tierra renovada. En las colinas verdes que surgían de las cenizas, también se encontraban Vidar y Valí, los hijos de Odín, que habían sobrevivido a la batalla. Ellos heredaban no solo las armas de su padre, sino también el deber de guiar el nuevo mundo. De Thor quedaban sus hijos, Moudi y Magni, que recogieron el martillo Mjolnir y lo alzaron como símbolo de fuerza para el futuro. Así, aunque los antiguos dioses habían caído, sus linajes aseguraban que la llama divina no se extinguiera por completo. El nuevo sol ascendía, y con él, el aire se llenaba de un resplandor distinto. No era el mismo mundo, era un ciclo renovado, nacido de la muerte y del fuego. Los hombres volverían a poblar la tierra gracias a Lif y Liftrasir, los animales volverían a correr por los bosques, y las aguas volverían a cantar en los ríos. El Ragnarok había destruido todo lo viejo, pero en esa destrucción se encontraba la semilla de lo nuevo. Los antiguos poemas decían que entonces se levantaría una sala dorada en Gimle, más hermosa que cualquier palacio de Asgard. Allí habitarían los justos, los que sobrevivieran a la tormenta del fin. Gimle brillaría como el refugio eterno, donde la luz no se apagaría jamás, y sería el lugar de paz después de la guerra. El ciclo estaba completo: destrucción, silencio, renacimiento. Los dioses habían caído, pero no en vano. Su sacrificio había abierto la puerta a un mundo más puro, menos marcado por la traición y la guerra. El destino no era un final absoluto, sino un giro en la rueda del tiempo, un regreso al inicio para dar nueva forma a lo eterno. Y mientras contemplamos a Lif y Liftrasir caminando entre la hierba que brota sobre la ceniza, al nuevo sol ascendiendo, y a los hijos de los dioses levantando las armas heredadas, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco del Ragnarok, recordándonos que incluso en el fin más oscuro siempre hay un renacer. Los Skaldos, guardianes de la memoria nórdica, comprendían que el Ragnarok no era solo una historia de destrucción, sino un espejo de la vida humana. En los salones iluminados por antorchas, con copas de hidromiel en las manos de los guerreros, los poetas recitaban versos que hablaban de dioses y gigantes, pero en el fondo, se dirigían al corazón de los hombres. Porque en cada batalla, en cada caída, en cada renacimiento, estaba reflejada la existencia misma, breve, frágil, pero digna de ser vivida con coraje. Para los pueblos del norte, azotados por inviernos interminables, mares crueles y tierras ásperas, el Ragnarok no era un temor lejano, sino una metáfora palpable. Ellos sabían que las cosechas podían morir bajo la nieve, que los barcos podían hundirse en mares embravecidos, que la vida podía extinguirse en cualquier momento. La idea de un fin inevitable no era un cuento para asustar, sino una verdad cotidiana. Pero también sabían que tras cada invierno llegaba la primavera, que tras cada tormenta se alzaba un nuevo amanecer. Así, el Ragnarok enseñaba que incluso los dioses, con toda su grandeza, estaban sujetos al mismo destino que los hombres. Nadie podía escapar a la muerte, pero todos podían enfrentarla con valentía. El honor, la lucha, la dignidad en el combate eran más importantes que la inmortalidad. Los guerreros escuchaban estas historias y encontraban en ellas la fuerza para aceptar su destino, sabiendo que aunque cayeran en batalla, vivirían para siempre en el eco de las sagas. Los símbolos eran claros. Fenrir, el lobo que devoraba a Odín, representaba el caos inevitable que ninguna sabiduría podía detener. Jormungandr, la serpiente del mundo, mostraba el ciclo eterno. Su cuerpo rodeando la tierra era un recordatorio de que todo está conectado, y su veneno era la prueba de que incluso el triunfo más grande tiene un precio. Surt, con su espada de fuego, era la manifestación de la destrucción que da paso al renacimiento. Y los hombres que sobrevivían, Lif y Liftrasir, eran el mensaje más poderoso: siempre habría un inicio tras el final. Los Skaldos recitaban que en Gimle, el salón dorado que se alzaría tras las cenizas, vivirían los justos. Allí no habría guerra ni traición, sino paz eterna. Esa visión no era solo un mito, era una promesa.
Prometía a los pueblos que su lucha tenía sentido, que sus sacrificios no eran en vano, que más allá del frío y la muerte había un lugar de calma y luz. En cada relato, los poetas insistían en que el Ragnarok no debía ser temido, sino aceptado. Porque la vida no se mide en su duración, sino en la forma en que se vive. Los dioses cayeron, pero su caída fue gloriosa. Los hombres morirían, pero su valentía los haría eternos en la memoria de su gente. El Ragnarok, entonces, era tanto un final como una lección, la de vivir con coraje, sabiendo que incluso el destino más oscuro puede abrir paso a un nuevo amanecer. Y mientras cerramos este canto de los escaldos, que transformaban el miedo en sabiduría y el fin en esperanza, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivos los mitos que enseñan que incluso en el final más terrible siempre hay un sentido y un renacer. Para los vikingos, el Ragnarok no era simplemente una historia que los ancianos contaban a los niños para explicar la furia del mar o la crudeza del invierno. Era una verdad que latía en sus corazones, una certeza tan arraigada como el viento gélido del norte. Ellos sabían que los dioses, por más poderosos que fueran, estaban condenados a caer. Esa visión no los llenaba de desesperanza, sino de un extraño consuelo. Si hasta Odín y Thor estaban destinados a la muerte, entonces la fragilidad humana no era vergüenza, sino reflejo del orden cósmico. El Valhalla, el gran salón de los caídos, se convertía en la recompensa suprema porque en él se preparaban los héroes para el Ragnarok. No era un lugar de descanso eterno, sino de entrenamiento perpetuo. Cada día, los Einherjar combatían entre sí hasta derramar su sangre. Cada noche, renacían para sentarse a la mesa de Odín, beber hidromiel y alimentarse de la carne infinita del jabalí Saehrimnir. Todo era preparación para ese día final en Vigrid, cuando se unirían a los dioses en la batalla contra los gigantes y los monstruos. Así, el guerrero vikingo no temía morir en combate, al contrario, lo deseaba. La muerte violenta en el campo de batalla era la puerta hacia el Valhalla, el honor supremo. Los escaldos repetían: mejor caer con espada en mano que en la enfermedad del lecho. Porque quien moría combatiendo no desaparecía, sino que se unía al destino de los dioses, luchando en la batalla que definiría el fin y el renacer del mundo. El Ragnarok moldeaba la cosmovisión vikinga en cada aspecto. Les enseñaba que la vida era breve, que la gloria era eterna, que el valor pesaba más que la duración de los días. Les recordaba que incluso los más grandes no podían escapar del destino, pero sí podían elegir cómo enfrentarlo. Y esa elección era lo que definía la grandeza de un hombre. En los viajes por mares desconocidos, los vikingos enfrentaban tempestades que podían tragarse barcos enteros. Cuando las olas golpeaban con furia y los cielos se oscurecían, los marineros recordaban a Jormungandr agitándose en las profundidades. Cuando los lobos aullaban en la distancia, pensaban en Skoll y Ati persiguiendo el sol y la luna. Cada fenómeno natural era un recordatorio de que vivían en un cosmos tejido por fuerzas que algún día se desatarían en el Ragnarok. Incluso su ética estaba marcada por esa visión. El concepto de WYRD, el destino ineludible, no era motivo de resignación, sino de acción. Si no podían escapar a la muerte, entonces lo único que importaba era vivir con valentía, dejando tras de sí un nombre que mereciera ser recordado en los cantos. Los guerreros buscaban la fama, no por vanidad, sino porque sabían que esa era la única forma de alcanzar una especie de inmortalidad. Las aldeas, los clanes y las familias también encontraban consuelo en el mito. Las madres que veían a sus hijos partir a la guerra sabían que si caían, se unirían a Odín. Los ancianos que contaban historias al calor del fuego lo hacían no para infundir miedo, sino para enseñar que la vida, como el universo, era un ciclo que exigía coraje. Y en cada mirada hacia el cielo nocturno, plagado de estrellas, los vikingos veían las runas del destino, sabiendo que esas luces algún día se apagarían en el Ragnarok, pero también que otras volverían a brillar en el renacimiento. La guerra, la muerte, la gloria, la comunidad, todo estaba impregnado por la certeza del fin y del renacer. El Ragnarok era tanto profecía como manual de vida. Y los vikingos lo llevaban en su sangre, en cada expedición, en cada batalla, en cada canción. Y mientras cerramos este recorrido por la cosmovisión vikinga, que veía en el Ragnarok no una condena, sino una enseñanza, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive la fuerza de un pueblo que aprendió a vivir con valentía porque sabía que hasta los dioses estaban destinados a caer.
Entre todas las figuras que caminaban hacia el Ragnarok, ninguna era tan ambigua ni tan temida como Loki. Hijo del gigante Farbauti y hermano de sangre de Odín, había vivido entre los Aesir como uno de los suyos, aunque siempre con un pie en el engaño y otro en la traición. Durante siglos había sido el dios del ingenio, del fuego, del cambio. Había ayudado a los dioses en momentos cruciales, con su astucia había salvado a Asgard más de una vez, y sin embargo, esa misma lengua afilada y esa mente sinuosa lo habían llevado a cometer actos imperdonables. Loki era el puente entre el orden y el caos, y en el Ragnarok ese puente ardía hasta colapsar. El dios del engaño había engendrado hijos terribles, cada uno destinado a ser protagonista en la batalla final. Estaba Jormungandr, la serpiente del mundo, lanzada al océano por Odín y que ahora se alzaba para luchar contra Thor. Estaba Fenrir, el lobo monstruoso que había sido encadenado por los dioses con engaños, pero que finalmente rompía sus ataduras para devorar al mismo padre de todos. Y estaba Hela, reina del reino de los muertos, que desde su trono en él gobernaba a las legiones de difuntos deshonrados, lista para enviarlos contra los Aesir. Los mitos narran que cuando Loki fue encadenado por sus crímenes, soportando el veneno de la serpiente que caía sobre su rostro, juró venganza. Y ese juramento se cumplió en el Ragnarok. Las cadenas se rompieron, la serpiente que lo atormentaba se apartó, y Loki emergió con una risa amarga, reuniéndose con sus hijos para liderar el ataque contra los dioses que alguna vez habían confiado en él. En el campo de Vigrid, Loki no era un simple guerrero. Era el arquitecto de la destrucción, la chispa que encendía la tormenta. Su presencia alimentaba la traición en el corazón de los hombres, su risa sembraba el miedo incluso en los dioses. Con el barco Naglfar llegó a la llanura, encabezando un ejército de gigantes y muertos, con los ojos brillando como carbones encendidos. Su duelo con Heimdall fue uno de los momentos más recordados por los escaldos. El guardián del Bifrost y el dios del engaño se enfrentaron como fuerzas opuestas que no podían coexistir. Heimdall, con su visión clara y su oído que todo lo captaba, representaba la vigilancia, el orden, la guardia eterna. Loki, en cambio, era la sombra, el caos, la mentira hecha carne. El choque entre ambos fue feroz, y aunque se dieron muerte mutuamente, su caída selló la idea de que el Ragnarok no era solo físico, sino moral, el engaño y la vigilancia se aniquilaban, dejando paso a un vacío que solo podía llenarse con el renacimiento. Los hijos de Loki también cumplieron su destino. Fenrir devoró a Odín, cumpliendo el temor que había llevado a los dioses a encadenarlos siglos atrás. Jormungandr cayó bajo los martillazos de Thor, pero no sin antes envenenarlo hasta matarlo. Hela, desde las sombras, liberó a sus ejércitos, desbordando la llanura con los muertos que nunca recibieron la gloria del Valhalla. Loki y su descendencia no eran solo monstruos a los ojos de los nórdicos. Eran símbolos de aquello que los dioses habían querido ocultar, de los peligros que habían intentado controlar. El caos, al que habían atado y lanzado a los rincones del cosmos, regresaba en el Ragnarok para reclamar su lugar. No como un accidente, sino como parte del destino tejido desde el principio. Así, la traición de Loki no era simplemente un error, sino una necesidad. Sin Loki no había Ragnarok, sin caos no había destrucción, y sin destrucción no podía haber renacimiento. Los antiguos comprendían que incluso la sombra tenía un propósito en el ciclo. Y en la figura de Loki, astuto y cruel, se manifestaba esa verdad: no puede haber creación sin destrucción, ni orden sin caos. Y mientras dejamos a Loki y sus hijos desatando la tormenta final sobre los dioses, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la certeza de que incluso en los mitos más oscuros se esconden verdades sobre la vida y el destino. Mucho antes de que los dioses levantaran Asgard, antes incluso de que existiera la primera chispa de vida humana en Midgard, el universo era un vacío en el que solo reinaban dos fuerzas primordiales: el hielo de Niflheim y el fuego de Muspelheim. Cuando ambos se encontraron en el abismo de Ginnungagap, nació la creación. De su choque surgieron gigantes, dioses y hombres, y de esa tensión entre extremos se tejió todo lo que conocemos. El Ragnarok era, en esencia, el retorno de esas fuerzas al centro de la existencia, no para equilibrarse, sino para arrasar con lo creado. Los gigantes del hielo de Jotunheim representaban el poder de la rigidez, de lo eterno e inmutable. Su fuerza era brutal, como montañas que se desplazan. Habían sido enemigos de los dioses desde el principio, no por maldad, sino porque su propia naturaleza era contraria al orden que los Aesir buscaban imponer.
En el Ragnarok, ellos descendieron de sus fortalezas con un estruendo que parecía el derrumbe de glaciares. Llevaban lanzas hechas de roca, escudos de hielo indestructible, y sus pasos hacían crujir la tierra como si fueran terremotos. Frente a ellos estaban los gigantes de fuego, hijos de Muspelheim, liderados por Surd, cuyo nombre era temido en todas las sagas. Si los gigantes del hielo eran la dureza que aprisiona, los de fuego eran la destrucción que todo lo consume. Avanzaban como un ejército de volcanes vivos, y donde ponían un pie la tierra se abría en grietas ardientes. La espada de Surd, que brillaba más que 1000 soles, se alzaba como promesa de que ningún dios, ningún hombre y ningún mundo escaparían de las llamas. Los dioses habían combatido contra gigantes incontables veces, pero nunca como en esta ocasión. En el Ragnarok no había alianzas temporales ni treguas frágiles. Era la consumación de un odio y una rivalidad que venía desde el origen. Los gigantes del hielo y del fuego no necesitaban un plan, eran la fuerza bruta de la naturaleza, el recordatorio de que la creación nunca había estado destinada a durar para siempre. Los escaldos narraban que en el campo de Vigrid se encontraron los tres poderes, los Aesir, guardianes del orden, los gigantes del hielo, herederos del caos primigenio congelado, y los gigantes de fuego, destructores finales que traían consigo el retorno al vacío ardiente. Cada golpe, cada choque de armas, era como un eco del primer encuentro en Ginnungagap. Los guerreros de hielo envolvían con su aliento gélido a los Einherjar, congelando escudos y espadas hasta quebrarlos. Los de fuego, por su parte, incineraban las filas enemigas, reduciéndolas a cenizas. En medio de ese caos, las filas de los hombres caídos, los Einherjar, resistían como podían, sabiendo que su destino era morir junto a los dioses. El Yggdrasil temblaba con la furia de esas fuerzas. Sus ramas ardían con el fuego de Muspelheim, mientras sus raíces eran invadidas por el hielo de Niflheim. El árbol del mundo, que había contenido los equilibrios por milenios, crujía con el peso de esa guerra ancestral. Y cada grieta que se abría en su corteza era como una herida en el corazón del cosmos. Lo que los nórdicos comprendían a través de este mito era que el Ragnarok no era solo una batalla de dioses y monstruos, sino el retorno inevitable de las fuerzas que habían creado el universo. El hielo y el fuego no podían coexistir por siempre. Habían dado origen a la vida, pero también llevaban inscrita la semilla de la destrucción. Y el Ragnarok era simplemente el momento en que esas semillas florecían. Así, los gigantes del hielo y del fuego eran mucho más que enemigos. Eran la personificación de un ciclo cósmico, lo que nace del choque, muere en el choque. Y lo que muere abre paso a algo nuevo. Y mientras dejamos a Surd con su espada ardiente levantada y a los gigantes del hielo envolviendo la tierra con su aliento, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive la certeza de que incluso el caos más implacable forma parte del orden eterno del destino. En medio del fragor del Ragnarok, mientras espadas chocaban y monstruos rugían, había un ser que permanecía como testigo silencioso, Yggdrasil, el fresno cósmico. El árbol del mundo, cuyas raíces y ramas unían los 9 reinos, sufría cada herida de la batalla como si el propio universo sangrara a través de su corteza. Sus raíces profundas se agitaban bajo el asalto de Nigel, el dragón que desde tiempos antiguos roía incansablemente en Niflheim. El monstruo, que siempre había sido una amenaza distante, ahora se fortalecía con la debilidad del árbol, mordiendo con ferocidad renovada, alimentándose del caos que se desataba en los mundos. Las ramas de Yggdrasil, que sostenían a los cielos y conectaban a los dioses con los hombres, eran sacudidas por las llamas de Surd. Cada hoja que ardía caía como una estrella extinguida, iluminando el vacío antes de desaparecer en cenizas. Los animales que habitaban en su vastedad, como el águila que reposaba en su cima o el ardillón Ratatosk que corría llevando insultos entre las raíces y la copa, se agitaban en desesperación. Todo lo vivo en el árbol parecía sentir que el final se acercaba. Y, sin embargo, Yggdrasil no caía. Aunque crujía con el peso del destino, aunque ardía en fuego y era envenenado por las aguas corrompidas de Jormungandr, resistía. No porque estuviera intacto, sino porque su esencia no era la de un simple árbol. Era la columna vertebral de la existencia, y mientras una chispa de vida quedara en los mundos, Yggdrasil se mantenía en pie. Los escaldos narraban que en los recovecos de su tronco, en el bosque de Hodmimishol, 2 figuras humanas se ocultaban, Lif y Liftrasir. Ellos bebían el rocío puro de las ramas y aguardaban en silencio. Aunque la tierra ardía y los cielos caían,
en ese refugio sagrado permanecían protegidos. Yggdrasil, herido y agonizante, los resguardaba porque sabía que en ellos estaba el futuro. El fresno cósmico se convirtió así en símbolo de resistencia. Los dioses podían morir, los monstruos podían triunfar, los mundos podían colapsar, pero Yggdrasil mantenía la semilla de lo que vendría después. No era inmortal, pues sufría y gemía con cada golpe del Ragnarok, pero tampoco se rendía. Era testigo y sostén, raíz y cúpula, comienzo y final. Los hombres que escuchaban esta parte del mito comprendían que el árbol era un reflejo de sus propias vidas. Podían ser golpeados por tormentas, quemados por pruebas, debilitados por las traiciones, pero mientras resistieran, aunque fuera de pie en medio de la ruina, habría posibilidad de renacer. Yggdrasil enseñaba que la fortaleza no era no caer, sino mantenerse en pie aun cuando todo alrededor se desplomaba. Cuando las llamas de Surd envolvieron los cielos y el veneno de la serpiente tiñó los ríos, Yggdrasil se inclinó, gimió y pareció quebrarse. Pero en su interior, en su savia y en sus hojas ocultas, guardaba el germen de lo nuevo. El mundo podía arder, los dioses podían caer, pero el fresno cósmico contenía la promesa de que nada muere del todo. Y mientras dejamos a Yggdrasil como testigo silencioso, ardiendo y resistiendo, protegiendo a los que asegurarán el renacer, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la certeza de que incluso cuando todo parece perdido, siempre queda un árbol que sostiene la esperanza. El estruendo de la batalla en Vigrid no provenía únicamente de los dioses ni de los gigantes. Entre las filas de combatientes también estaban aquellos que, en vida, habían sido simples mortales, pero que gracias a su valor habían encontrado un lugar en el salón de Odín, los Einherjar. Estos guerreros, caídos en innumerables batallas, habían sido recogidos por las valquirias, que con armaduras resplandecientes cabalgaban entre los campos de guerra llevando a los más valientes hacia el Valhalla. Durante siglos, los Einherjar habían entrenado sin descanso. Cada mañana luchaban entre ellos con ferocidad, y cada tarde resucitaban para compartir festines bajo la mirada del Padre de todos. No era un entrenamiento inútil. Cada duelo, cada herida, cada caída era preparación para este día, el Ragnarok, cuando se unirían a los dioses en la última y más grande de las batallas. Cuando Heimdall sopló el Hayarorn, las puertas del Valhalla se abrieron, y una marea de guerreros surgió de sus salones. Sus pasos retumbaban como un trueno, sus espadas brillaban como un río de estrellas, y sus gritos de guerra eran tan fuertes que parecían intentar ahogar el rugido de Fenrir y de Jormungandr. Odín los guió montado en Sleipnir, y los Einherjar los siguieron con el fervor de quienes sabían que morirían otra vez, pero esta vez de manera definitiva. En el campo de Vigrid, los Einherjar se lanzaron contra los ejércitos de Hela y de Loki. Allí estaban los muertos sin gloria, los que no habían alcanzado el Valhalla, hombres que ahora combatían bajo la bandera del resentimiento. El choque fue brutal, hermanos que alguna vez habían compartido sangre y tierra se enfrentaban ahora como enemigos eternos. Los guerreros del Valhalla luchaban con una determinación férrea, conscientes de que su honor estaba en juego, no para ganar, sino para resistir hasta el final. Las valquirias cabalgaban entre ellos, cortando filas de gigantes y levantando a los heridos. Eran más que mensajeras de la muerte, eran la personificación de la valentía. Con sus lanzas brillantes y sus caballos alados, se lanzaban contra las hordas enemigas, abriendo paso para que los Einherjar pudieran combatir codo a codo con los dioses. El sacrificio de los Einherjar era el corazón del Ragnarok. Sin ellos, los dioses hubieran sido superados en instantes. Pero aquellos hombres, que en vida habían buscado gloria, encontraron en la muerte su destino definitivo. Su presencia mostraba que no solo los dioses estaban atados al destino, sino también los mortales, y que el valor de un hombre podía ser tan eterno como la lanza de Odín o el martillo de Thor. Cada caída de un Einherjar era un canto que resonaba en los salones del Valhalla, como si sus almas fueran recogidas por un eco invisible. Sabían que no habría resurrección tras esta batalla, y aún así no vacilaban. Su coraje no residía en la esperanza de sobrevivir, sino en la certeza de que su lucha formaba parte del tejido cósmico. Su muerte definitiva era el sello de la eternidad. Los escaldos solían recalcar este detalle cuando relataban el Ragnarok. El hombre común que escuchaba la saga entendía que, aunque no fuera un dios, podía aspirar al mismo honor. El mito enseñaba que la grandeza no estaba en el poder divino, sino en la forma en que cada ser enfrentaba su destino. Así como los Einherjar luchaban sabiendo que todo estaba perdido,
los hombres podían vivir con valentía aunque supieran que la muerte era inevitable. En Vigrid, los Einherjar se convirtieron en un muro de carne y acero, resistiendo el embate de los gigantes del fuego y del hielo. Sus escudos se quebraban, sus cuerpos caían, pero su espíritu se mantenía. El campo se cubrió de su sangre, y en cada gota estaba inscrito el honor eterno del Valhalla. Y mientras dejamos a los Einherjar luchando con la ferocidad de los que nada tienen que perder, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive la enseñanza de que el valor humano, aunque frágil, puede brillar incluso en el fin del mundo. En la mayoría de las narraciones del Ragnarok, los ojos se concentran en los grandes nombres: Odín devorado por Fenrir, Thor enfrentando a Jormungandr, Loki y Heimdall cayendo juntos, Frey ardiendo bajo la espada de Surd. Pero los antiguos escaldos no olvidaban que también los dioses menores tenían un papel en esta tragedia cósmica. Sus destinos, aunque menos conocidos, daban profundidad al mito y recordaban que en el fin del mundo nadie, por pequeño que fuera, quedaba fuera del tejido del destino. Tyr, el dios de la justicia y del valor, era uno de los más recordados. Él había sido el único entre los Aesir lo bastante valiente como para poner su mano en las fauces de Fenrir cuando los dioses intentaron encadenarlo. Por ese acto perdió su mano derecha, pero ganó el respeto eterno de los hombres. En el Ragnarok, Tyr encontró a su enemigo final, Garm, el perro guardián de él. Ambos se lanzaron uno contra el otro en una batalla feroz. Los escaldos decían que Tyr mató a Garm, pero que cayó mortalmente herido en el proceso. Su destino simbolizaba la justicia enfrentando a la bestia del inframundo, un combate donde la victoria y la muerte eran inseparables. Njord, dios del mar y de la abundancia, veía cómo los océanos se agitaban bajo la furia de Jormungandr. Aunque no se narraba con detalle su final, las olas desatadas y las costas hundidas mostraban que incluso su poder quedaba reducido ante la tormenta del Ragnarok. Su figura era un recordatorio de que ni siquiera los dominios más fértiles podían escapar al caos del fin. Freyja, diosa del amor, de la belleza y de la guerra, no desaparecía en silencio. Como líder de las valquirias y soberana del campo de Folkvang, compartía la mitad de los guerreros caídos en batalla con Odín. Durante el Ragnarok, su presencia era descrita como un grito de furia y de duelo al mismo tiempo. Ella cabalgaba junto a las valquirias, enfrentando a los gigantes, y aunque su destino final era incierto, los cantos la mostraban desapareciendo en las llamas, como si su esencia regresara al viento para guiar a los sobrevivientes en el nuevo mundo. Frigg, esposa de Odín, era la diosa del conocimiento del destino. Su dolor por la pérdida de su esposo y de sus hijos era insondable. No participaba en la batalla con armas, pero su figura representaba el sufrimiento inevitable de aquellos que conocen lo que va a ocurrir y aún así no pueden evitarlo. En los relatos, ella lloraba mientras Asgard ardía, y sus lágrimas eran como gotas de cristal que se confundían con la lluvia sobre la ceniza. Idun, guardiana de las manzanas de la juventud, también veía cómo su papel se desvanecía. Con los dioses cayendo uno a uno, las manzanas ya no tenían propósito. Algunos relatos sugerían que ella sobreviviría para entregar sus frutos al nuevo mundo, asegurando que la vida renaciera con vigor. Otros decían que desapareció junto a los Aesir, confirmando que incluso la juventud eterna debía perecer para que algo nuevo surgiera. También estaban los Vanir, como Quasir, símbolo de la sabiduría. Aunque no se hablaba de su final, el silencio alrededor de estas figuras daba a entender que la sabiduría, como la vida, debía ser consumida para renacer en otra forma. Cada uno de estos destinos menores completaba la visión del Ragnarok. No solo caían los grandes dioses, sino también aquellos que representaban valores más sutiles: justicia, fertilidad, belleza, juventud, conocimiento. Nada quedaba intacto. Y en esa destrucción total se encontraba el mensaje más profundo. El fin era universal, no había excepción, no había refugio. Pero también, en los pocos que sobrevivían, se encontraba la promesa de lo nuevo. Los hijos de los dioses caídos, como Moudi y Magni con el martillo de Thor, o Bolde y Hod regresando del inframundo, eran la señal de que la esperanza no estaba extinguida. La herencia divina se renovaba, y con ella, los valores de los antiguos dioses tomaban nuevas formas. Así, el Ragnarok no era solo un relato de catástrofe, sino una lección sobre la renovación. La justicia de Tyr, el amor de Freyja, la sabiduría de Frigg, la juventud de Idun, todas esas fuerzas morirían en el fuego, pero volverían a florecer en el nuevo ciclo, transformadas pero vivas en esencia.
Y mientras dejamos a estos dioses menores cumpliendo sus destinos silenciosos en medio del fragor de la batalla, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene viva la memoria de que incluso las fuerzas más pequeñas participan en el ciclo eterno del fin y el renacer. Cuando las sagas nórdicas fueron recogidas por los primeros cronistas y poetas en los siglos posteriores, el Ragnarok ya no era únicamente un mito contado en los salones vikingos, sino una narrativa cargada de interpretaciones. Los escaldos lo habían cantado como una verdad viva, una advertencia y una guía de vida, pero los hombres de otras épocas y tradiciones lo reinterpretaron con ojos distintos, dándole un peso filosófico y espiritual que trascendía la simple destrucción del mundo. En la Edda poética, los versos describen la sucesión de eventos con crudeza: el sol y la luna devorados, los lobos liberados, las aguas alzadas, la batalla en Vigrid, el fuego de Surd, la muerte de los dioses. Pero detrás de cada imagen, los oyentes medievales empezaban a encontrar lecciones más profundas. El Ragnarok no era solo el fin, sino un recordatorio de que todo lo creado es transitorio, de que incluso las fuerzas divinas deben someterse a un ciclo eterno de nacimiento y muerte. Los poetas cristianos que más tarde leyeron estas historias encontraron ecos sorprendentes entre el Ragnarok y su propia visión del Apocalipsis. En ambos relatos había destrucción total, fuego y renovación. Pero mientras el cristianismo veía el fin como juicio y salvación de los justos, los nórdicos lo contemplaban como un destino ineludible, sin moralidad, sin premio ni castigo. Era la rueda del tiempo girando, indiferente a la bondad o maldad de los hombres. Esa diferencia fascinó a los estudiosos, que vieron en el Ragnarok una cosmovisión distinta, la de aceptar la inevitabilidad del final, sin esperanza de escapar, pero con la certeza de que siempre habrá un nuevo amanecer. Con el paso de los siglos, los filósofos interpretaron al Ragnarok como una metáfora del ciclo de la vida humana. Así como los dioses vivían con gloria pero sabiendo que morirían, los hombres también debían aceptar la finitud de su existencia. La valentía consistía en vivir con honor, no en buscar eternidad. Nietzsche, siglos más tarde, evocaría algo similar con su idea del eterno retorno. Todo lo que muere renace, y lo que renace vuelve a morir, en un ciclo infinito. Los artistas del Renacimiento y del Romanticismo encontraron en el Ragnarok un manantial de inspiración. Pintores lo retrataron como batallas épicas entre fuerzas titánicas, pero también como alegorías del alma humana enfrentando su propio destino. Poetas románticos lo usaron para hablar del fin de una era, del colapso de viejos mundos y del nacimiento de nuevas esperanzas. En la era moderna, el Ragnarok siguió mutando. Escritores lo llevaron a la ciencia ficción, imaginando que no se trataba de un fin mítico, sino de una destrucción cósmica ligada al colapso de estrellas y mundos. Algunos lo vieron como metáfora del cambio social: las viejas estructuras deben arder para que algo nuevo nazca. Incluso en el cine y los videojuegos, el nombre Ragnarok se usa como símbolo de la batalla final, del clímax inevitable, de la destrucción que abre paso al renacimiento. Los mitólogos comparativos lo ven como parte de una herencia común de la humanidad. Casi todas las culturas tienen un mito del fin, un relato donde el mundo colapsa para dar paso a otro. Pero en el Ragnarok se encuentra un matiz único: la aceptación de la muerte de los dioses. No hay salvación milagrosa, no hay eternidad divina inmutable. Los Aesir y los Vanir mueren como mueren los hombres. Y es precisamente esa cercanía lo que lo hace tan poderoso. En esta reinterpretación, el Ragnarok se convierte en una enseñanza espiritual. Nos recuerda que la vida no debe vivirse buscando escapar del final, sino aceptándolo como parte natural del ciclo. Los dioses son grandes porque, aun sabiendo que no podían vencer, lucharon hasta el último aliento. Y en esa lucha está el verdadero sentido del mito. No se trata de evitar el fin, sino de enfrentarlo con valor. Y mientras dejamos estas visiones filosóficas y artísticas que convirtieron el Ragnarok en metáfora de la condición humana, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo un mito que nunca fue solo destrucción, sino también enseñanza y esperanza. El eco del Ragnarok sigue resonando mucho después de que las llamas de Surd consumieran los 9 mundos y de que las aguas envenenadas de Jormungandr se mezclaran con la tierra. No es solo un recuerdo de un final mítico, sino una enseñanza que los antiguos dejaron a quienes vendrían después. Porque en el corazón de este relato no está únicamente la destrucción, sino el ciclo eterno que hace que incluso de la ceniza brote la vida. Los dioses lucharon con honor, aun sabiendo que su destino estaba escrito. Odín, Thor,
Frey, Heimdall, Tyr, todos cayeron, pero lo hicieron de pie, mirando a los ojos de sus enemigos. Esa lección es tan humana como divina. No podemos escapar de la muerte, pero sí podemos elegir cómo enfrentamos nuestro fin. El valor, el honor y la dignidad trascienden más allá de la victoria o la derrota. Los hombres que escuchaban estas historias alrededor del fuego comprendían que el Ragnarok no debía temerse, sino aceptarse como parte de la vida. El invierno interminable, las tormentas, la muerte repentina en el mar o en la batalla eran recordatorios de que el mundo siempre está al borde del fin. Pero también sabían que, como Lif y Yggdrasil, siempre hay una chispa que sobrevive, un brote verde que se abre paso en medio de la ceniza. Hoy, siglos después, seguimos contando esta historia porque nos habla de lo que somos. El Ragnarok no solo es un mito de los pueblos nórdicos, es una metáfora de cada final que enfrentamos, de cada mundo que se derrumba en nuestras vidas, de cada fuego que parece consumirlo todo. Y también es un recordatorio de que siempre hay un renacer, que del dolor surge la fuerza, y que la muerte nunca es un cierre absoluto, sino el umbral hacia lo nuevo. En el resplandor del nuevo sol que se alza tras el Ragnarok, vemos la promesa eterna, la rueda del tiempo sigue girando, y lo que cae vuelve a levantarse. Así como Balder regresa del inframundo, así como los hijos de los dioses levantan las armas caídas, así como los humanos sobreviven y repueblan la tierra, también nosotros encontramos en cada final la semilla de un nuevo comienzo. Y mientras cerramos este viaje épico por el destino de los dioses nórdicos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de los mitos, esos relatos que nos recuerdan que incluso en el fin más oscuro siempre hay luz. Si esta historia te ha fascinado, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal Mitología y Enigmas, donde seguimos explorando los secretos del pasado, los enigmas de las civilizaciones y los dioses que todavía hablan en susurros a través del tiempo.